Para la noche de hoy tenemos un muy interesante testimonio. Otra mujer esforzada y valiente, esta vez en la región comunera de Colombia. Tenemos el testimonio de vida de Mónica Alexandra Castellanos Flores. Es una mujer que desde niña conoce de las cosas de Dios y que también desde muy jovencita, quizás con su primer amor, con su primer novio, que es Edwin García, se comprometieron muy seriamente en un proyecto de vida. Esto es muy interesante porque pues es un testimonio para todos en general y particularmente para los jóvenes que se disponen a montarse en el tren de la vida en pareja. Pues el testimonio de Mónica nos presenta que hoy tiene 31 años de edad, pero pues hace 15 años era una niña de 16 añitos y tenía su corazón palpitando por Edwin García. Bueno, pues ellos trabajaron desde la primerísima juventud en esos años y hoy pues tienen más de 14 años de matrimonio, están en su 15º año de matrimonio. Con esa edad tan temprana o aún hoy. Entonces han trabajado, se han esforzado, programaron salir adelante integralmente, espiritualmente, materialmente, sacar adelante sus hijos. Ellos son padres de una niña de 5 años que se llama Gabrielita y de Luna Valentina, que ya es una jovencita como mi hija Elvira. Luna Valentina ya cumplió 14 años, ya su próximo cumpleaños será celebrando sus 15. Mira tú. Entonces, tanto Mónica como Edwin están estudiando administración de empresas y ya están en su último año, están próximos a terminar materias. O sea que en el año 2022 tenemos 2 nuevos jóvenes profesionales, ambos en cargos ejecutivos, están sacando adelante todo su proyecto de vida de manera muy, muy interesante. A estos hermanos los casó el hermano Eric en una fiesta de tabernáculos en el año 2007. Entonces, bueno, de pronto me vuelo un año o algo, pero bueno, se pueden dar cuenta ustedes la historia de amor. En estos días precisamente me contaba Mónica que había podido comprar su automóvil nuevo. También ahí les va a contar el relato de cómo compraron su nuevo apartamento. No, es muy bonito en todos los campos. Son un testimonio de vida. Son personas amadoras de Dios. Tuve la oportunidad de verlos y escucharlos personalmente en el último presbiterio al que pude asistir antes de la pandemia en la región comunera, organizado por nuestra querida Luz Dari Ramírez por allá en Ruitoque. Y bueno, son especiales, ejemplares, y por eso hemos invitado hoy a Mónica para que nos cuente un poquito
de lo mucho que tiene para relatar. Entonces, sin más, aquí los dejo en contacto. Vamos a escuchar. Hola familia, mi nombre es Mónica Castellanos y yo soy de la localidad de Bucaramanga. Desde muy joven he pertenecido a la nueva iglesia y algo que marcó mi vida fue que mi ministra en ese tiempo, que era Sandra Paredes, me dijo que mi pareja debía caminar conmigo en la iglesia. Y así fue. Y mi pareja de ese tiempo es hoy quien es mi esposo. Juntos tenemos 2 hijas, una de 14 y una de 5 años. Ambos estamos estudiando actualmente Administración de Empresas. Y durante el tiempo en la nube, el Señor me ha permitido ver lo valioso que es mi matrimonio. A partir de marzo del 2020, los tiempos cambiaron para todos. Para muchos fue una tragedia. Para mi hogar fue una bendición. Fueron tiempos de reconciliación, de prosperidad. Fue conocer un Dios que había sido completamente ajeno a tenerlo mucho más cerca de nosotros. Yo soy asesora comercial de vehículos de alta gama y para nosotros este tiempo, al inicio de la cuarentena, fue irnos a casa. Eso era terrible para mí porque significaba no tener ingresos, porque no habían comisiones, no habían ventas. Pero el Señor no permitió que mis ingresos se vieran afectados. Siempre me guardó y mis ingresos estuvieron ahí. A partir de mayo del 2020 nosotros salimos nuevamente a laborar. Estábamos ya trabajando nuevamente desde la vitrina, pero la ciudad estaba vacía, los clientes no entraban a la vitrina. Fue un poco complicado volver a la normalidad. Eso parecía. Pero a partir de julio del 2020 pasó todo lo contrario. Las ventas dieron un giro de 180 grados. Se empezaron a multiplicar las ventas, un mes más que otros, y al final del año, en el último trimestre, hubo un concurso, que era un viaje. El Señor me lo concedió poderme ganar ese viaje y ocupar el primer lugar en ventas. A partir del año 2021, el Señor ha continuado bendiciendo mi vida. Siempre he estado en el primer lugar y mis ingresos han aumentado notablemente como nunca antes yo los había podido ver, ¿sí? Igualmente sucedió con mi esposo. Él ascendió el año pasado y aunque para muchas empresas cerraron por crisis, ellos han cumplido las metas y han triplicado sus ventas. ¿Sí? Yo solo escucho en el medio que hay crisis, que no hay clientes, que las ventas están muy difíciles, pero realmente para mí ha sido todo lo contrario. Hace algunos años yo estuve comprando un apartamento. Aunque ya tenía mi inicial prácticamente lista, yo no contaba con algo y era el crédito hipotecario. Al final, cuando yo empecé a tramitar el crédito, este crédito fue negado por capacidad de endeudamiento. No me aprobaron lo que necesitaba. Entonces, debido a esto, yo tuve que decirle a la constructora que no podía comprar el apartamento y me pusieron una multa. Perdí una buena suma de dinero del dinero que había dado para el inicial del apartamento. Este año el Señor me concede nuevamente poder comprar mi apartamento, pero de una forma completamente diferente. No hubo dificultad para los recursos de la inicial, no hubo dificultad para el crédito hipotecario. Me aprobaron un mayor monto y adicionalmente a eso pude comprar en un mejor sitio con una mejor ubicación. Hermanos, si algo tengo claro es que si el Señor me ha bendecido, realmente ha sido porque Él me ha enseñado a dar de lo que Él me ha dado. ¿Sí? No hay otro camino, y lo digo por experiencia propia. Para acercarnos a nuestro Dios y tener prosperidad solo es dando. Adicionalmente a eso, hermanos, es una bendición que el Señor me conceda poder honrarle, y es muy hermoso que Él me pueda conceder honrarle con mis bienes. Para mí siempre es un anhelo poder tener para darle a la obra.
Y yo creo que eso hace parte de que el Señor pueda darle a uno el recurso, que usted tenga en su corazón, lo pueda materializar, y teniendo usted el anhelo de dar, el Señor le concede los recursos. Que realmente con lo que yo he podido honrar al Señor son pequeñeces ante tanta misericordia del Señor, tanto amor y tantas respuestas del Señor. Gracias al Señor Jesucristo, gracias a la hermana Paloma por cada oración, y gracias al hermano Alfredo, porque todo lo que ha llegado a nuestras vidas es por su enseñanza, que nos ha despertado, revolucionado, para tomar lo que nos pertenece como hijos de Dios. Gracias.